Bueno, pues es día 16 de septiembre y seguro que se fueron todos al desfile para ver ese desfile, cuando menos en la televisión, porque creo que es la única manera. Pero estamos muy contentos porque podemos nosotros seguir con nuestros estudios de los miércoles sin interrupción, lo cual es muy bueno. Déjame ver, aquí un segundo. Ok, un poquito antes. Se nos ha pedido, algunas de ustedes han estado preguntando sobre la diferencia en la vida cristiana entre el legalismo, la libertad y el libertinaje, que son tres muy diferentes conceptos. Y nosotros como cristianos queremos estar en el centro, que se llama la libertad. Te puedes ir un poco hacia la izquierda y caer en el legalismo, o te puedes ir hacia la derecha y caer en el libertinaje. Siempre, claro, pensando que esa es la libertad que tenemos en Cristo. Pero no es así, necesitamos distinguir bien esos conceptos. Por lo tanto, el día de hoy, en lugar de continuar con nuestros estudios sobre la gracia, que realmente a mí se me han hecho muy bonitos, me gustaría aclarar estos conceptos por medio de un estudio específico que el apóstol Pablo nos pone en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y realmente tengo que decirles que son dos estudios, porque el capítulo 6 de Romanos es algo largo. Vamos a empezar, vamos a pedirle a Dios que nos dé una bonita enseñanza para contestar estas preguntas y que estemos bien balanceados en nuestra libertad en Cristo. Señor, te damos muchas gracias de darnos el gran privilegio de exponer la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Bendícenos, Señor, en esta mañana, danos una buena enseñanza y que podamos seguir aprendiendo de nuestra gran libertad en Cristo. Te pido por todas las personas que se pudieron conectar esta mañana, las que no se han podido conectar, que se conecten o que después vean este estudio en YouTube, en el canal Mateo Espacio CT. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando de el capítulo 6 de Romanos, un gran libro, este capítulo, todo este libro. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia, días después de haber invitado a Cristo a mi corazón, me dijeron que yo leyera el Evangelio de Juan, inclusive que lo leyera un par de veces. Así lo hice, me gustó mucho. Entendí poco, tenía muchísimas preguntas, pero sí estaba llenando mi corazón. Después me fui al inicio del Nuevo Testamento,
porque el Nuevo Testamento inicia con Mateo. Entonces leí Mateo, leí Marcos, leí Lucas, volví a leer Juan, después viene Hechos y llegué a este increíble, maravilloso libro de Romanos. Me gustó muchísimo este libro de Romanos, lo tuve que leer despacio, entendía muy poco, pero cómo me gustó, tanto me gustó, que antes de pasar al siguiente libro, que es Primera de Corintios, volví a leer Romanos. Tenemos todo un estudio de Romanos, versículo por versículo, todo el libro, y eso estará en nuestra página. En nuestra página www.cetreviноministries.com. En esa página tú puedes picarle a la pestaña que se llama eBooks o libros electrónicos, y ahí estará este comentario sobre el libro de Romanos. Realmente estarán muchos. Son 15 libros del Nuevo Testamento que estarán en esa pestaña de eBooks y 2 del Antiguo Testamento, que son Génesis y Eclesiastés. Estamos muy contentos porque precisamente terminamos el trabajo de escaneo de todos esos libros y muchos otros estudios más para poder ponerlos en la pestaña de eBooks en la página. Fueron 8,500 páginas. Pero bueno, fuimos con unos cristianos que tienen una máquina de alta velocidad y sorprendentemente, no lo pude creer, hicieron todo ese trabajo en una semana. Increíble, pero bueno, es la nueva tecnología. Y pues ahí estará este libro de Romanos. Dentro del libro de Romanos está este capítulo 6. Los 3 primeros capítulos de Romanos habla de la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable y está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero a partir del capítulo 4 empieza entonces que para la persona que acepta esa culpabilidad y viene a Cristo pidiendo perdón, arrepintiéndose y haciéndolo el Salvador de su vida, viene la etapa de nacer de nuevo y la santificación. Dios quiere que seamos santos, así como Él es santo, que cambiemos nuestra vida, que transformemos nuestros interiores y que tengamos la vida maravillosa cristiana que Él quiere para cada uno de sus hijos. Dentro de ese segmento que se llama la santificación, está este capítulo 6. Y precisamente el apóstol Pablo nos quiere hablar de este tema de libertad o libertinaje o legalismo. Y vamos a ver esto. El capítulo 6 de Romanos lo podemos dividir en 2, porque sí es un capítulo largo, y yo creo que vamos a tener la primera parte hoy y la segunda parte la semana entrante, para que estemos bien fincados, entendidos en este tema. Entonces el estudio se llama la libertad, que es lo primero que vamos a ver. Y está en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Inclusive, si leemos el primer versículo, dice, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Son los primeros versículos de este
capítulo 6 de Romanos. Lo primero que tenemos que decir es algo que ya sabemos como cristianos. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú has salido de la prisión de tu propio yo malvado, maligno, que te ha llevado por todos los caminos equivocados y que te ha traído siempre a estar en contra de Dios, enemigo de Dios. Al recibir a Cristo en tu corazón, Él te saca de esa prisión, aplasta ese yo terrible que traemos adentro y desplaza al yo, sentándose Él en la silla de nuestra vida. Él ahora es el Señor de nuestra vida y no el yo malvado que siempre había sido el terrible dueño de nuestra voluntad. Por eso dice Juan capítulo 8, versículo 36, y lo debemos de leer, pero no tengo mi teléfono. Entonces, tráeme por favor mi teléfono, te lo voy a pedir para... yo saco los versículos más fácilmente del teléfono. Tengo ahí una aplicación preciosa que se llama eSword, espada en español, eSword. Y ahí está la Biblia en español, en inglés, en alemán y otros idiomas, pero además muchas cosas más que tiene esa aplicación, y yo la tengo aquí en mi teléfono y la uso constantemente. Entonces me voy a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Y qué nos dice aquí el versículo 36 de de Juan capítulo 8, versículo 36? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios nos ha traído a la maravillosa libertad en Cristo. Ahora sí puedo seguir a Dios. Siempre decía, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser mejor, tengo que buscar a Dios, pero nunca lo hacíamos. Pero ahora, salidos ya de la prisión, tenemos la capacidad, la fuerza, el poder que Dios nos da para seguirlo a Él. Somos libres ahora de hacer las cosas conforme al diseño original de Dios. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La vida abundante que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestro caminar diario es parte de esa libertad. El mundo está lleno de tristeza, de problemas, de angustias, de temor. No hay vida abundante en la tierra para nada. Inclusive es un valle de lágrimas. Pero el cristiano no tiene eso. Porque Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Ahora que somos libres, podemos empezar, número uno, a conocer la manera de usar esa libertad y apropiarnos de la vida abundante que como consecuencia tenemos en Cristo. La pregunta es, yo quiero preguntarte si estás tú experimentando esa libertad. No quiero que seas como los judíos allá en el desierto, que habían salido de Egipto, habían estado esclavos en Egipto y ahora en el desierto eran libres, pero siempre tenían esta comezón de regresar a Egipto. ¿Cómo? ¿Quieres regresar a Egipto para volver a ser esclavo?
pues ¿qué no te acuerdas cómo era tu vida antes? En donde no había ninguna libertad, no había ni tiempo porque la esclavitud era permanente todos los días de sol a sol. ¿Y tú quieres regresar a eso? Éxodo 16, versículos 2 y 3. Éxodo 16, versículos 2 y 3. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No es cierto, eso no era cierto. Ellos no se sentaban a las ollas de carne, ni carne tenían. Ellos estaban de esclavos todo el santo día y solo dormían unas pocas horas para el día siguiente continuar con la muy terrible tarea encomendada hacia los esclavos. Y tú también en tu vida pasada, ahora que tienes a Cristo en tu corazón, no quiere decir que no va a haber problemas, pero tienes la fuerza de Cristo para poder sobrellevar cualquier problema, cualquier situación, cualquier adversidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pero frecuentemente, con los problemas que a veces nos llegan tan fuertes, pensamos que hubiera sido mejor quedarnos allá en la esclavitud, allá en la prisión, en donde realmente no teníamos ninguna libertad. Y nos acordamos de algunos destellos, de aquellas cosas que hacíamos tan padres y tan maravillosas en nuestra vida antigua, que ni eran padres ni eran maravillosas, pero en esta nueva situación, de una manera de fantasía, pensamos en cosas que no eran reales. Y así estaban estos judíos que tenían toda la libertad, pero pues pensaban que a lo mejor la esclavitud podía ser una mejor situación que la libertad que estaban gozando. Así a veces nos cegamos de tal manera por el problema que haya venido en esta época contigo, que tú dices, ay, mejor no hubiera venido a Cristo, mejor me hubiera sido quedarme como no cristiano allá en el lodo maravilloso de mi vida pasada. Qué mal, ¿no? También el ejemplo de los esclavos allá en el siglo XIX en Estados Unidos, que a través de una guerra civil que hubo en ese país, la esclavitud fue abolida y los esclavos fueron liberados. Tenían su acta de emancipación. Y bueno, pues estaban muchos muy gozosos de que la esclavitud había terminado. Pero como no sabían otra manera, en su vida habían sido esclavos siempre y ahora tenían este papel que decía que eran libres, pero no sabían cómo usarlo, no sabían qué hacer con él. Lo pusieron en un cajón, ahí lo arrinconaron y regresaron a su situación de esclavitud. Qué terrible, pero así sucede frecuentemente. No, yo quiero que tú puedas gozar en esta maravillosa libertad que Dios quiere que tú disfrutes durante los años que te quedan por este peregrinaje aquí en la tierra. Bueno, muchos cristianos
siguen en la esclavitud. Cuando Cristo ya los libertó. Juan capítulo 8, versículos 34 y 35. Vamos a ver, Juan capítulo 8, Juan 8, 34 y 35. Juan 8, 34 y 35, Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, mas el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado nos esclaviza, nos lleva de regreso a la prisión. Entonces ahora tú, que tienes a Cristo en tu corazón, libre que eres, te pareces a los esclavos de Estados Unidos, que teniendo su carta de libertad, la han guardado por ahí y han regresado al trabajo que antes tenían, siendo esclavos. No, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú empieces a gozar, a experimentar esta nueva vida que se llama la libertad en Cristo. Y ciertamente la libertad siempre será infinitamente mejor que la esclavitud, que ahora ya no tienes. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eso es solo una ilusión, eso ya no existe. Camina enfrente y goza, apodérate, apropiate de esa libertad en Cristo. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La libertad en Cristo, ciertamente. Una vida abundante para estas personas libres que ya son en Cristo. Teniendo tu carta de libertad en Cristo, tú andas en esa libertad. Salmos 119. Salmos 119, versículo 45. Salmos 119, versículo 45. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. A veces la gente piensa que al contrario, estamos entrando en terrible esclavitud al tener 50,000 reglas que el cristianismo nos exige y no tenemos para nada ninguna libertad. Eso no es así. Lo veremos un poquito más adelante al ir comparando esta libertad de la cual estoy hablando yo en este momento contra el legalismo, que es seguir 348,466 reglas que el hombre pone, o el libertinaje, que siendo libre, pues ahora puedo hacer lo que yo quiera, no importa que mal esté en la ley de Dios, pues ni de uno ni de otro lado. Quiero gozar la libertad. El pecado, que es un ladrón, nos roba esa libertad
y nos esclaviza de nuevo, desapareciendo la vida abundante que Dios quiere para ti. Juan 10:10, ya lo citamos, vamos a citarlo otra vez en Juan 10:10. Juan 10:10, que dice: el ladrón, el pecado, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces sí, cuidado con el ladrón. Despojémonos pues del pecado que nos asedia. Y al estar leyendo el manual del hombre, que es la Biblia, tú vas a ver todas las cosas que Dios quiere que tú hagas para que esa vida abundante sea mayor, y evitar las cosas que no debes hacer para que no te metas otra vez en prisión y vivas en total libertad. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tirar el pecado es un ladrón, nos ofrece mucho, no nos da nada, inclusive nos quita la vida en libertad que Dios quiere que nosotros tengamos. La libertad. Vamos a ver algunas cosas aquí acerca de la libertad, y la primera cosa que queremos ver es el proceso libertador, lo que nos lleva a la libertad, ¿ok? Número 1, el proceso libertador. Bueno, la Biblia nos afirma categóricamente que todos los hombres, sin excepción alguna, nacimos esclavos. Somos esclavos. Salmo 51, Salmo 51:5, Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros ya traemos en la sangre la corrupción del pecado que viene de nuestros padres, y de sus padres, y de los bisabuelos, y desde Adán. Ahí lo traemos, todos nacemos esclavos. Eclesiastés capítulo 7, Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7 en el versículo 20, que dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe esa persona, ¿no? ¡Wow! Entonces, pues es una gran revelación que yo soy esclavo. Así nací. Ninguna esperanza había para el esclavo. Vivíamos esclavos, moriríamos esclavos. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías capítulo 13, en el versículo 23. Jeremías capítulo 13,
versículo 23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Sin Cristo, imposible. Sin Cristo somos malos, muy malos, y no podemos salir de ahí. Somos esclavos. Bueno, pues un día llegó un libertador que podía pagar por nuestra libertad para que nunca más nosotros fuéramos esclavos. Él fue al mercado de los esclavos, nos vio ahí siendo ofrecidos por cierto dinero como total esclavos, y Él dijo: yo pago por esos esclavos. Yo quiero comprarlos y liberarlos para que ya no sean más esclavos. Eso es lo que hizo este libertador. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, 23 y 24, que dicen estos versículos así. Romanos capítulo 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces somos justificados, somos redimidos gratuitamente, no pagamos nosotros nada. El que pagó fue Él. Él nos compró allí en el mercado de esclavos. Entonces, ahora que Cristo te ha dado la libertad, ¿cómo es que tú quieres seguir en la esclavitud? No puede ser, no puede ser. La vida cristiana, claro que es dura, pero dura porque tú quieres. Si tienes a Cristo en tu corazón, Él la carga por ti y Él te da esta vida abundante. Pero el pecado nos vuelve a esclavizar y a veces decimos: ay, mejor ya no, mejor me voy a regresar a mi vida pasada. Estaba padrísima ahí sentados a las ollas de carne. Yo no creo que ellos hayan tenido nunca ollas de carne. Gálatas capítulo 4, versículo 31. Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, en el versículo 31, que dice así. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En este pasaje, Pablo usaba una similitud con el Antiguo Testamento para comprobar que todo cristiano puede ser libre. Y después, en el capítulo 5, el siguiente versículo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, estad pues firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. El pecado que te puede controlar y esclavizar, cuando en realidad no tenemos por qué estar allí. No necesitamos vivir más en esa esclavitud. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, que yo había ya mencionado al principio de este estudio. Romanos capítulo 6, en los versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Bueno, pues quiero preguntarte si tú eres ahora libre. Libre cuando menos en posición, sino en condición. ¿Has recibido tú a Cristo en tu corazón? Él te da esa acta de emancipación, esa acta de libertad. Y ahora tú dices, pues ahora soy libre, ya no tengo que obedecer a amos terribles que me tenían en total en esclavitud. Yo soy libre. Cristo ya pagó por mi libertad. Bueno, en posición, pero quiero que eso sea también pronto, si no es que ya, en condición. Que tú lo estés viviendo, no que digas soy libre, pero vivo todavía en la esclavitud, porque no tengo otra manera de cómo vivir, me da miedo, o no quiero aventarme, no sé, lo que tú quieras. No, yo quiero ser transformado, yo quiero vivir abundantemente en esa libertad. Número 2, hablamos del proceso libertador. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo vivir en esa libertad? Pues muy importante pregunta, porque bueno, si yo he sido siempre esclavo, no tengo otra experiencia, nunca he sabido ser libre, entonces es una pregunta bastante importante. Oye, enséñame cómo vivir en esa libertad. Romanos 6:2. En ninguna manera los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Continuaremos ignorando la libertad y siguiendo en total esclavitud, en pecado, nulificando la gracia de Dios, nulificando el pago que Él hizo ahí en el mercado de esclavos? Y yo, pues, aferrado a que quiero seguir siendo esclavo porque me da miedo o de alguna manera no quiero apoderarme de la libertad. Pues qué tonto, le decía Pablo a los Gálatas, porque precisamente el libro de Gálatas es el libro de la independencia, de la libertad. Y ellos habían obtenido la libertad y estaban regresando a la esclavitud. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tú hagas eso ahora que ya eres libre? Creo que es capítulo 3, versículo 1, ahí en Gálatas, déjame ver. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué quieren regresar a la esclavitud? Y Pablo aquí en este capítulo 6 de Romanos, versículo 2, él de una manera muy fuerte, tan fuerte como el lenguaje griego lo puede expresar, en ninguna manera, no puede ser, no debe de ser. Cristo nos ha dado la libertad y quiere que vivamos en esa libertad. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, dicen esos versículos. Bueno, está bien, perfecto, ya me lo has dicho. ¿Cómo puedo vivir en esa libertad? Por favor, contéstame esa pregunta. Bueno, eso lo vemos en Romanos capítulo 6, en el versículo 3. El siguiente versículo de los que hemos estado leyendo. Y aquí en este versículo 3 vamos a ver varias cosas. Versículos 3. Así que, si en vida, permíteme, versículo 3 de Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis? Luego nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? Entonces puedes poner ahí un inciso A, sabiendo. Yo sé, porque yo estuve en el mercado de esclavos, yo vi cómo sacaba el dinero Cristo, el libertador, y pagaba por mi libertad. Y me habían quitado las cadenas y me habían dicho, pues ya vete, eres libre, o ve con ese Señor que pagó por ti, no sé qué quieras hacer, pero tú ya no tienes ninguna injerencia aquí como esclavo, sabiendo. Bueno, tenemos que entender un poquito este versículo. Para ello quiero decirte que el bautismo era la manera, así se llamaba, de cambiar de color a la tela blanca. La tela, toda la tela del color que quisieras, con tal de que fuera blanca, y todas eran blancas. Ahora, si querías cambiarla de color, entonces la bautizabas, sumergiéndola en otra tinta de diferente color. ¿Ok? Y ahora tiene un aspecto, esa tela, un aspecto totalmente diferente. Bueno, pues nosotros ya estamos de otro color. Hemos sido siempre de color negro. El color negro de tu maldad, de tu iniquidad, de la manera terrible que vivías sin Dios. Y al sumergirte en una tinta nueva, ahora tienes la hermosura de Cristo. Él nos ha cambiado totalmente a través del nuevo nacimiento. El día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, parece que no pasó nada, pero sí pasó. Ese día pasaste, dice la Biblia, de muerte en tus pecados a vida, una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Y al sumergirnos en Cristo, nos identificamos con Él. Tenemos el mismo color. Nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Eso fue lo que pasó el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Tú fuiste bautizado en esta tinta nueva. Ahora eres de Cristo. Ahora Él es el que reina en tu corazón. Ahora es Él el que te ha traído a la libertad. Y por eso este versículo 3 dice, ¿o no sabéis? ¿No te acuerdas? ¿No sabes lo que pasó? Lo podríamos inclusive nosotros comparar con el nacimiento físico de un bebé. Una de ustedes, creo que ayer o antier, estaba celebrando el cumpleaños de su hija, que ahora ya es una grandulona, pero un día esa niña nació del vientre de su madre y todo cambió, todo cambió. Venía a una nueva vida físicamente. Y eso es lo que pasa cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Tú naces a una nueva vida. Y en esa nueva vida, Cristo quiere y te quiere enseñar y te quiere llevar a la libertad. Entonces, la primera cosa para que nosotros nos apoderemos y vivamos en esa libertad es acordarnos. Estar bien seguros de que nosotros sabemos, yo sé en quién he creído, dice Pablo allá en 2 de Timoteo 1:7. Yo sé en quién he creído, nadie me lo cuenta, yo lo he experimentado, es mío. ¿No sabéis? Sería la primera cosa para que tú te asegures de que vives en esa libertad. Inciso B, considerando, no solamente saber, sino meditar sobre eso. Romanos capítulo 6, 11 y 12. Así también vosotros, consideraos, dice Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bueno, yo sé lo que pasó el día que nací de nuevo. Yo necesito meditar constantemente en ello. Mi cumpleaños cada año de mi nueva vida, o cada mes, y celebrarlo, meditar, saborear, saber que tengo una vida maravillosa en Cristo que me fue dada, no porque la mereciera, sino por su muy soberana voluntad. Meditando, apropiándonos de lo que Dios nos ha prometido para el día de hoy. Lo vivimos de una manera sencilla, de una manera natural. No quiero que se me olvide Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me lo apropio, lo empiezo a vivir, me lo creo, soy libre. Levántate hoy entonces con la absoluta, total convicción de que habrá victoria en tu vida, en la libertad que tú tienes sobre el pecado. El pecado ya no se enseñorea de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. ¿Te acuerdas que hemos estado viendo estos estudios sobre la gracia de Dios? Que realmente se traduce en poder. Ahora yo tengo este poder
de rechazar aquello que yo no podía hacer antes. Caía yo en las garras del pecado, pero ahora con este poder le digo que no y voy contento hacia la vida eterna del lado de Jesús. Romanos 6:14. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces yo quiero que tú sepas, yo quiero que tú consideres o medites que tú eres libre, que leas tu carta de emancipación diariamente para que no se te olvide. Has estado tantos años en la esclavitud que probablemente pues de una manera natural al levantarte pues te vas a la esclavitud, lo hiciste por muchos años. Pero no, Él quiere que tengas la total, absoluta libertad. Por eso leemos la Biblia a diario. Quiero acordarme, porque me satura la filosofía del mundo tan fácilmente, se me olvida todo eso. No, Señor, yo quiero vivir en la libertad que ahora me ha sido dada. Levántate pues con la convicción de que habrá victoria hoy. ¿Y por qué no? Si ya somos libres del pecado. Y nútrete del alimento adecuado de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu lectura diaria? Esos 15 minutos o no sé cuántos que pasas tú en la palabra de Dios diario, recibiendo instrucciones, nutriéndote de las altas vitaminas de la comida espiritual que Dios te da todos los días, y con esa fuerza salir a vencer al pecado, porque tú eres libre y el pecado ya no se enseñorea de ti. ¿Ok? La lectura, la oración, la memorización de versículos, que todos son instrumentos de la gracia de Dios para darte mucho poder y salir a tener gran victoria, una victoria ya consumada, porque dice Romanos 8:36 o 37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, bueno, pues tú puedes inclusive hacer una pequeña bitácora de cómo pasaste el día de hoy sin pecar. Y a lo mejor mañana también, ya son 2. Y a lo mejor tienes el récord de 3 días. Y luego te peleaste con no sé quién y ya no te fue tan bien. Y empiezas de nuevo, pero esta vez son 5 días. Y la siguiente vez es 1 mes. Y la siguiente vez son 3 meses. Y cada día tienes mayor libertad sobre el pecado. No somos perfectos, claro que caemos, pero una cosa es que caiga y otra cosa es que viva caído. Son 2 cosas realmente muy, muy diferentes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tengamos muy presente que aquí dice, no practica el pecado. Una cosa es que caigas y otra cosa que vivas en la práctica
muy diferente. Sí podemos caer, pero me levanto, Le pido perdón a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, conforme 1 de Juan 1:9, y sigo adelante, porque la simiente de Dios permanece en mí. No practico el pecado. Vivo en la libertad. Ya no es el amo terrible que yo siempre sufrí porque lo tenía sobre mí. Terrible, terrible. Cuando nuestros hijos eran mucho más chicos, siempre tenemos por aquí muchas enseñanzas cristianas a nivel niños, que por cierto Karina está poniendo muchas de esas historias maravillosas de misioneros en YouTube, y en la página también estarán bajo el concepto de la pestaña Historias Bíblicas para Niños en la porción de Karina, que la pondremos muy pronto. Ahí están ya las puedes ver, esas historias misioneras para niños en YouTube, ahí en nuestro canal de YouTube, ahí están. Yo me acuerdo que todavía la tenemos, es una película en donde se refiere a un niño desobediente, un niño travieso, que siempre está desafiando a su padre, y entonces pues siempre está siendo castigado por su padre, y la verdad es que sí le pesa que su padre lo castigue, pero no puede hacer nada. Es travieso, es desobediente, siempre está pensando a ver qué más maldad hace. Estaba esclavo a esa situación. Y bueno, el padre compra 2 gansos y sabiendo que el hijo haría maldades, le pide al hijo que por favor no se meta con los gansos. Y entonces el muchacho dice, claro papá, no hay ningún problema, pero en unos días con la resortera que trae, tratando de ver si le puede pegar solamente en el cuerpo al ganso para que no sufra más daño, pero sí en un juego un poco riesgoso, tira la piedra y le pega en la cabeza al ganso y lo mata. Terrible, porque cuando se entere el padre, pues imagínate qué clase de situación, castigo va a tener este niño. Y entonces uno de los criados, el criado principal ahí de la casa, que había visto esta acción de que el niño había matado el ganso, fue a él y le dice que le va a decir a su padre lo que él vio. No, por favor, no le digas. No sabes, me va a ir muy mal porque él me advirtió que no me metiera con los gansos. Y entonces este siervo le dice, bueno, no hay ningún problema. Mira, yo no le voy a decir a tu papá mientras tú hagas lo que yo quiera. No, lo que sea, por favor, no le digas a mi papá. Muy bien, empieza por lavar toda la cocina. Y después vas a lavar el piso, y después vas a hacer esto, y después vas a hacer aquello. Y bueno, pasan los días y la verdad este niño está súper cansado con tanto trabajo que este siervo le está dando y ya no puede más, y entonces le dice, ya no voy a hacer más. ¿No vas a hacer más? Voy a ir con tu papá y le voy a decir lo que pasó con el ganso. No, por favor, no hagas eso. Y sigue la continuada situación de que el niño es ahora un esclavo de este siervo. Y pasa el tiempo y la verdad pues el niño ya no sabe qué hacer, y entonces ya no quiere trabajar para este siervo. Y le vuelve a recordar el siervo y le dice, si tú no haces lo que yo quiero, yo voy a ir con tu papá y le voy a decir lo que tú hiciste con el ganso. Y el niño le contesta, pues ve y dile, porque yo ya fui a decirle, porque yo quiero ser libre.
libre de la esclavitud en donde tú me tenías durante todo este tiempo. Yo ya fui, yo ya confesé mi pecado. Yo ya soy libre. Una enseñanza muy bonita en esta pequeña peliculita de niños en donde vemos la gran enseñanza de nuestra libertad. Ir a Cristo, estar en Cristo. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras angustias y nuestros problemas. Él nos da libertad y vivir en esa libertad. Bueno, pues entonces, para que yo pueda vivir en esa libertad, 1, saber. 2, considerar. 3, presentar. Inciso C, presentar. Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14 de Romanos 6. Vamos a ver qué dice. Romanos 6, 13 y 14. Luego, lo que Romanos 6, 13 y 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino como instrumentos de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, preséntate ante Dios con tus miembros como instrumentos de justicia. Ningún amo querría que sus esclavos se liberaran. Satanás no quiere que tú vivas en libertad. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has pedido a Cristo que entre a tu vida y Él es el nuevo amo que tú tienes, tú eres libre. Y ya no estás bajo la esclavitud de este terrible capataz. Debes creértelo, debes tomar acción, debes presentar tus miembros a Dios para justicia en lugar de continuar en el pecado. No es cuestión de nada más creerlo, sino tomar acción y decirle: yo vivo en libertad. Cuando llego a tener problemas, yo voy con Cristo. Él me comprende, Él sabe dónde estoy. Yo quiero que el pecado no se enseñoree más de mí. Lo tengo en posición ahora, quiero que también sea en condición diaria. Bueno, pues no es cuestión de edificar un hospital para cuidarte después del accidente, sino mejor prevenir el accidente. Es mucho mejor, y eso es lo que Cristo quiere que tú hagas, que vivas en esta libertad. Otra vez Romanos 6, 14, que es digno de memorizarse, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando lleguemos a pecar, cuando caigamos, porque tú no eres perfecto, ni yo ni nadie, y sí habrá ocasiones en que nosotros caeremos. Bueno, pues yo quiero levantarme, sacudirme y seguir adelante. Y voy y me apropio de Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, que es otro versículo también digno de tenerlo memorizado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vivimos en libertad, pero si de alguna manera el pecado que nos asedia nos llega a vencer en un momento específico, voy a Cristo, pido perdón, confieso mi pecado y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, pues yo quiero preguntarte si quieres seguir viviendo en la esclavitud. Cuando ya eres libre, apropiatela y vive en ella. ¿Quieres seguir en esa esclavitud? De ninguna manera. ¿Cómo es que yo pudiera estar ahí cuando yo ya soy libre? Quiero vivir en esta libertad, ¿ok? Bueno, pero tú entonces ahora me dirás, ok, ya entendí, ya me diste todo el estudio sobre la libertad. Pero ahora yo quiero que también me des unas buenas citas para saber lo que es la libertad contra el legalismo, contra el libertinaje. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Pero te puedo anticipar lo siguiente: yo quiero vivir en la libertad de Cristo, en la ley de la libertad, así como lo estipula este libro precioso que se llama la Biblia. No en el legalismo, no en que, bueno, es que nuestros pastores son tan exigentes, no sabes, y nos han puesto 60,000 nuevas reglas que para ser un buen cristiano tengo que llevar a cabo. Y no entiendo por qué, porque yo no veo ninguna de esas reglas en la Biblia. Eso se llama legalismo. Mateo capítulo 15, vamos a ver aquí, Mateo capítulo 15, y creo que es el versículo 8, vamos a ver, dice así: este pueblo, sí, efectivamente, Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En los tiempos de Jesús, el fariseísmo era tan extremo que había 60,000 reglas que todo hombre tenía que seguir, si no ya estaba rompiendo. Por ejemplo, el día de descanso, que era el sábado. Tú no podías levantar la taza para tomar agua o café más de, 30 centímetros. Si la levantabas 35, ya estabas trabajando en el día de reposo, y eso era totalmente inaceptable. Y así 1,000 reglas como esas habían caído en legalismo. Una serie de reglas que no tienen nada que ver con la libertad en Cristo. Y realmente sí me estaban aprisionando. Son tantas reglas que pues, no puedo con ellas, ni siquiera me acuerdo de ellas, mucho menos no quebrarlas. Ese es el legalismo. Y por otro lado, el libertinaje que es, bueno, ahora que estoy en Cristo, yo soy libre, soy verdaderamente libre, entonces vamos a celebrar este fin de semana nuestra libertad y nos vamos a ir de parranda 4 días. Botellas, esto, lo otro, inclusive vamos a robar por allá. No, lo que sea, porque soy libre, ya no hay reglas ni leyes. Ese es el libertinaje, entonces no es ni de un lado ni del otro. Pablo habla de todo esto en este capítulo 6 de Romanos, a partir del versículo 15, la segunda parte de este capítulo.
Y el estudio se llama Abusando de la Libertad. Y eso lo veremos la semana entrante. Ya tenía un pequeño anticipo, no hay costo por eso, y la semana entrante lo vemos con detalle. Pero disfruta tu libertad en Cristo. Es maravilloso estar libre y poder vivir en esa libertad. Señor, te damos muchas gracias por este maravilloso día que nos das, en donde podemos disfrutar todos los grandes regalos físicos y espirituales que nos das. Señor, gracias por ser tan bondadoso, misericordioso, paciente con nosotros. Y nos inclusive quieres usar como emisarios tuyos ante un mundo perdido, desviado, totalmente confuso, que no sabe qué tan esclavo está y vive una vida miserable, terrible, pero puede, si quisiera, venir a la libertad en Cristo. Señor, que nosotros seamos tus emisarios y llevemos este mensaje a los demás. Cristo, el libertador, el que quiere que nosotros seamos libres y vivamos una vida abundante, inclusive con un boleto ya sellado al cielo, irrevocable, confirmado hacia la vida eterna con Él. Gracias, Padre, por este estudio. Te lo pedimos, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues no te pierdas la semana entrante el estudio complementario de esto, que viene un poco a tus preguntas de legalismo y libertinaje, y que tú puedas vivir sanamente, gozando de esta libertad que no se va ni de un lado ni del otro. Y con tu vida poder tocar la vida de muchos. Tú eres el predicador de estos tiempos, con tu familia, con tus vecinos, con la gente con quien trabajas, con tu Biblia en la mano, salir con el poder de Dios a decirles que todo está pagado, que la libertad puede venir a sus vidas recibiendo a Cristo en su corazón como el gran libertador. Que tengas un muy excelente día, una buena semana. Nos vemos el miércoles que entra con el estudio de Abusando la Libertad. Dios te bendiga.